Nuestro primer invitado, que lo tengo a mi vera a la derecha, es don Juan Manuel Luque. Hoy estoy un poco vago y entonces no le voy a presentar, quiero que se presente él. Además, señor Luque, usted es ya la tercera, la segunda. La segunda vez que pasa por el estudio, ya no está en el pantalán, está en el barco. Pues señor Luque, ¿quién es usted a nivel profesional? Muy bien, encantado, Antonio, de estar de nuevo aquí. Bueno, yo trabajo en el Instituto de Salud Carlos III, concretamente en la Unidad Funcional de Investigación de Enfermedades Crónicas, en la UFIEC, en el campus de Majadahonda. Bueno, señor Luque, con usted vamos a tratar un tema apasionante. Concretamente vamos a hablar de un proyecto de estudio de genes relacionados con la discapacidad intelectual no sindrómica en una población china, por eso hemos elegido China como música, usando secuenciación masiva y métodos bioinformáticos de análisis de datos NGS. Señor Luque, usted está coparticipando junto con una universidad china, ¿verdad? Así es, sí. Colaboro con una universidad china, concretamente es la Northwest University de Xi'an, en China, con el doctor Keijin Zhang, que me ofreció la posibilidad de colaborar en un proyecto a nivel de bioinformática, realizando yo los análisis bioinformáticos respectivos de este proyecto. El proyecto consiste en el estudio de genes relacionados con una enfermedad que tiene gran prevalencia, que es la discapacidad intelectual, a grandes rasgos, y yo me encargo de realizar el análisis bioinformático de los datos de secuenciación de los pacientes que participan en este proyecto. En el año 2010 el presidente Obama, mediante una ley que no me dirá cuál, modificó la nomenclatura de retraso mental por... Sí, bueno, en el año 2010, efectivamente, el presidente Obama, en algunos estados de Estados Unidos, firmó la denominada ley de Rosa's Law, que cambiaba la referencia en muchos estados de Estados Unidos del término retraso mental por el de discapacidad intelectual. Que me parece una modificación... Bueno, la modificación, entre otros motivos, se hizo con el fin de suavizar un poco los efectos que provoca el significado del término retraso mental, tanto para los afectados como para sus familiares. Estamos hablando que la discapacidad intelectual, junto con las condiciones neuropsiquiátricas, constituye la principal fuente de los costes del cuidado de la salud en la sociedad moderna. Así es. Junto con las enfermedades neuropsiquiátricas, es uno de los principales costes del cuidado de la salud en la sociedad occidental. Esto da idea de la alta prevalencia de este tipo de enfermedades, ¿no? Tengamos en cuenta que, por ejemplo, solamente en Estados Unidos hay más de 6 millones de personas afectadas por esta enfermedad, y en España concretamente se calcula en torno a las 750.000 personas afectadas de discapacidad intelectual. Bueno, yo a estas personas les voy a llamar discapacitados intelectualmente, pero en este país hay mucho retrasado mental, ¿eh? Esta enfermedad no es una entidad única de enfermedad, ¿verdad? Así es. Dentro de este término, ¿no?, global, digamos, de discapacidad intelectual, no se trata de una entidad única, sino que entraría un gran grupo o colección heterogénea de desórdenes, tanto sindrómicos como no sindrómicos, cuyo denominador común o marca en todos ellos es que tienen disminuidas las capacidades intelectuales. Pero concretamente la diferencia entre sindrómicos y no sindrómicos, ¿cuáles serían? Bueno, la diferencia es un tanto arbitraria, no está muy clara esta frontera, ¿no?, a nivel práctico, igual sí a nivel teórico, y sería que se consideran pacientes con discapacidad intelectual sindrómico aquellos que tienen capacidades intelectuales disminuidas y además muestran otras anomalías adicionales, como pueden ser rasgos dismórficos o defectos metabólicos, mientras que los pacientes con discapacidad intelectual no sindrómico, a cuyo proyecto yo colaboro, solamente muestran clínicamente una disminución de las capacidades intelectuales, pero la frontera no siempre es tan clara. La discapacidad intelectual puede ser causada por defectos genéticos y también por efecto del medio ambiente. Hoy nos vamos a referir concretamente a los asuntos causados por defectos genéticos y vamos a entrar directamente en su proyecto.
y en el proceso genérico, luego entraremos en el proceso específico para poder llegar a él. Ustedes comenzaron el proyecto en el año 2013 con el estudio de una familia china afectada por la discapacidad no sindrómica. Exacto. A lo largo de 3 generaciones. Eso es. Cuéntenos un poquito sobre esta familia. Bueno, esta familia, efectivamente, el estudio abarca 3 generaciones porque estarían afectados desde abuelos, o sea, si partimos de una persona, la más joven, ¿no?, de los que participan, de las 7 personas que hemos secuenciado y hemos analizado sus genes, sería un hijo, sus padres, uno o los 2 también estarían afectados, y su abuelo o alguno de los 2 abuelos también estaría afectado. Es decir, que el estudio abarca 3 generaciones, se ha secuenciado un abuelo, se ha secuenciado a algún padre o varios padres, y se ha secuenciado hijo o hijos. De los 7 miembros, 6 padecen esta discapacidad y uno de ellos no, que es lo que ustedes que le van a utilizar como control, ¿no? Como control sano de referencia para comparar, ¿no?, cómo influyen los genes que hemos visto comunes, que comúnmente están alterados o mutados en los afectados con respecto al control sano, ¿no? En los próximos meses, además, ustedes van a ampliar el estudio a otras 30 personas. Y la primera pregunta que quería hacerle directa al señor Luque: ¿por qué un profesional con la capacitación que tiene usted tiene que irse a China y no realiza este tipo de estudios en Spain? Buena pregunta. Esa misma pregunta me la hago yo también. Hombre, en este caso concreto, supongo que de momento no ha habido interés por parte de los centros en los que yo me desenvuelvo en poder secuenciar una serie de pacientes para poder obtener una información muy valiosa y útil respecto a una enfermedad, por ejemplo, ¿no? Es decir, donde yo trabajo ahora mismo, pues existe la infraestructura, porque existen los secuenciadores de NGS de última generación como para poder hacer este tipo de secuenciación, pero falta o bien fondos para empezar este proyecto y empezar a secuenciar, o bien también alternativas en los directores de proyecto o iniciativas como para poder hacerlo. De manera que fueron los chinos los primeros que recurrieron a mí y me ofrecieron esta posibilidad, y yo evidentemente la intenté aprovecharla porque la estaba buscando, claro. Señor Luque, el proceso o protocolo seguido del análisis bioinformático de los datos o secuencias NGS de los que nos está hablando, de los pacientes procedentes del secuenciador, sí, tiene un proceso. Además, lo que vamos a analizar es la importancia de los software, ¿no? A la hora de... ¿Qué proceso tiene genérico? El proceso genérico que hemos seguido, que he seguido yo en la parte que me corresponde de bioinformática, es el siguiente. O sea, yo parto de las secuencias de los pacientes en formato de archivos FASTQ, que es como me llegan a mí. O sea, el doctor Keijin Zhang desde China me envía por vía electrónica, me envía estas secuencias, ¿no?, en archivos de secuenciación FASTQ. Yo los recibo y a partir de ahí ya los empiezo a procesar con mis software o mis programas bioinformáticos específicos y mi procedimiento particular, porque este procedimiento, que yo sepa, le empecé no he encontrado a nadie que le haya utilizado de la manera que yo lo hago, ¿no?, en el orden que yo proceso los datos, software a software, y los pasos que voy siguiendo, ¿no? Entonces, el siguiente paso, una vez que yo recibo los archivos de secuenciación, es ingresar esos archivos en un software bioinformático que se llama SecMule, ¿no? Ese es el primer paso. A continuación, los datos o resultados que obtengo de este primer software SecMule, el segundo paso es ingresar esos datos en un siguiente o segundo software bioinformático que se llama ANOVAR. Todos estos software, por supuesto, están contrastados científicamente, existe bibliografía al respecto y hay múltiples trabajos con ellos, ¿no? Y por último, la información obtenida y filtrada del segundo software ANOVAR me sirve para ingresarla en el último software, que es un software de análisis de funciones de los genes que salen como posiblemente responsables de la enfermedad, que es el software David, que yo utilizo, aunque también a veces utilizo un segundo software de este estilo, que es Funk Associate también, ¿no? Pero fundamentalmente David, que es el que me parece más completo, ¿no? Entonces,
una vez que ya he procesado los datos de secuenciación y han pasado por estos 3 software, yo al final obtengo unos resultados de un listado de genes que yo los llamo genes candidatos implicados en esta enfermedad. Y de ahí puedo deducir un mecanismo molecular de la enfermedad. Es fascinante, absolutamente. La connivencia de los 3 softwares es absolutamente necesaria para poder sacar las conclusiones, ¿no? Imprescindible. O sea, es necesaria la participación de los 3 para poder llegar a obtener esta información que yo acabo de comentar, es decir, la lista de genes posiblemente implicados o genes candidatos y el posible mecanismo molecular de la enfermedad. Vamos a hablar, señor Luque, sobre los genes alterados candidatos comunes en los 7 miembros, concretamente en los 6 miembros familiares secuenciados. Sí. Según parece, una vez que han analizado y comparado los genes alterados en cada uno de estos 6 miembros de esta familia, Sí. se comprueba que hay, una vez descontados unos genes comunes del paciente control sano, una lista de cuántos genes alterados y en cuántos miembros. Exactamente. Bueno, pues en este caso, ¿no?, de los 7 pacientes de esta familia, me sale una lista de 368 genes alterados, candidatos comunes, que estarían involucrados en la enfermedad y que son comunes en al menos 2 o más miembros de estos 7 que han sido secuenciados. ¿Cuál sería la media de genes involucrados en una determinada enfermedad o patología, más o menos? Se estima que la media de genes involucrados en una determinada patología está en torno a 400 genes. Es decir, que está muy cerca a los 368. Por lo tanto, estamos bastante cerca. Y de hecho, en un primer listado que yo obtuve rondaba alrededor de los 400 y 415, 420 genes. Pero claro, después ha habido que descontar los que pertenecían al control sano, ¿no? Para obtener realmente una lista de genes verdaderamente implicados en la enfermedad y que son comunes y se repiten en al menos 2 o más de los miembros de la familia. Entonces, ¿estos genes candidatos alterados encontrados coinciden más o menos con lo referido en las bibliografías científicas? Sí. Después de haber hecho una búsqueda bibliográfica, un análisis y comparación con bibliografía científica, efectivamente coinciden bastante, no solamente la lista de genes, o bien exactamente los mismos genes, o bien genes análogos de la misma familia, ¿no? Porque un gen puede tener distintas variedades dentro de esa misma familia de genes. Y no solamente coinciden los genes, sino también los procesos celulares y las vías de señalización molecular, o lo que nosotros llamamos pathways, en los que intervienen estos genes y que provocan la enfermedad realmente, el mecanismo molecular de la enfermedad. Aquí me ha puesto usted una cosa en negrito que me ha puesto, pues la verdad, muy contento. Por tanto, podríamos estar ante nuevos hallazgos sobre las alteraciones, etiología y posible mecanismo molecular de esta enfermedad. Me refiero concretamente a la información obtenida que no coincide con la búsqueda bibliográfica que yo he realizado. Claro, evidentemente habría que profundizar más en esta búsqueda, pero he cotejado bastante bibliografía. Pero hay una serie de genes y una serie de procesos celulares que yo no he encontrado en esta bibliografía científica y que entonces podrían ser referidos o reportados como nuevos hallazgos, en este caso, de la investigación sobre esta enfermedad. Háblenos, por favor, de los procesos celulares y pathways los que intervienen los genes. Me refiero a su relación con el tráfico vesicular en espinas, organización del citoesqueleto. Bueno, pues los procesos celulares y las vías de señalización o pathways en las que intervienen estos genes y cuya información sale sobre todo del tercer software, el DAVID, el software bioinformático que te da esta información, dice que, después de hacer un análisis exhaustivo, que los principales mecanismos implicados son el pathway o vías de señalización RAW GTPasa, que está muy implicado en procesos de sinapsis nerviosa, de neurotransmisión, neurotransmisores que se liberan de una neurona y son captados por la siguiente neurona que linda con ella y que van transmitiendo el impulso nervioso y la información para que funcione todo el impulso nervioso, ¿no? Se transmita. Después también hemos visto procesos de tráfico de vesículas de neurotransmisores en unas zonas de las neuronas que se llaman espinas dendríticas y que están relacionados con la sinapsis nerviosa que acabo de comentar. También muchas proteínas y genes implicados en la organización del citoesqueleto, porque el citoesqueleto está muy implicado, muy relacionado con la sinapsis nerviosa y se han visto
Lo que está claro es que se ha visto que la zona de la sinapsis está muy alterada y hay muchas mutaciones en los genes, en todo tipo de genes que intervienen en esa zona, que pueden ser genes de liberación de neurotransmisores, genes de captación de neurotransmisores, genes de síntesis de citoesqueleto, que también está por esa zona de la sinapsis, genes de canales iónicos que participan en transmisión del impulso nervioso, como canales de sodio, de potasio. Remodelado de cromatina es otro de los procesos que también están alterados, muy mutados, que es fundamental en la transcripción de los genes, y procesos de neurogénesis, o sea, de formación de neuronas y de lo que se llama axon guidance o proyección de axones, es decir, lo que es el entramado de las neuronas que van generando el sistema nervioso de un organismo, de un individuo, ¿no? Todo este tipo de procesos celulares que también repercuten en aprendizaje y memoria, todo este tipo de genes, todos estos he visto que están alterados en estos 7 pacientes, o al menos en los 6. ¿Ustedes buscan las causas o ustedes las encuentran por descarte? Ambas cosas. O sea, yo particularmente, primero busco antes de realizar ningún cotejo ni ninguna comparación o ninguna búsqueda bibliográfica de la literatura científica, miro qué resultados me han salido a mí y en función de la información que me dan estos software bioinformáticos hago una lista de procesos implicados y genes alterados, y posteriormente ya me dedico a buscar o cotejar a ver si coinciden estas informaciones. Me encantan nuestros técnicos porque me pasan una nota que os la voy a leer. Además, letra muy grande, ¿eh? No podemos tirar audios de momento. Tira con invitados del tirón hasta que lo solucionemos. Disculpa, gracias. Genial, Begoña, me parece fenomenal. Que no tenemos música, es una palabra. Señores, que vamos a tener que tener un poquito sin música. Señor Luque, son las cosas de la radio. Me imagino que este tipo de cosas también le pasará a usted en sus sistemas, en sus software informáticos, ¿no? Por supuesto, hay muchas repeticiones de procesos, o sea, no salen las cosas a la primera, ni mucho menos. Ahora mismo, en España, ¿solamente es usted la persona que maneja estos 3 software que usted sepa? O sea, porque mire que es raro, me encanta que esté en el programa de enfermedades raras. No he querido decir eso, o sea, porque estos 3 software están contrastados y ya se viene trabajando con ellos desde hace tiempo, o sea, no creo en absoluto que yo sea la única persona que los usa en España, simplemente digo que posiblemente sea uno de los pocos, o si no el único, que los ha concatenado, los ha utilizado siguiendo este procedimiento, ¿no? Enlazando los 3, porque luego hay múltiples software bioinformáticos y cada grupo de investigación pues puede hacer uso de uno diferente, que le va mejor, que lo conoce mejor o cuyas prestaciones son más adecuadas para sus investigaciones. ¿Cómo se puede formar una persona para ser bioinformático? Bueno, pues aquí en España, ahora mismo, en mi caso concretamente, yo lo que hice es que yo tengo base de biología molecular, estudié la licenciatura de Ciencias Biológicas en la Universidad Autónoma de Madrid, hice la especialidad de Bioquímica y Biología Molecular, y eso es importante tener ese tipo de base, ¿no? de especialidad, o bien desde biológicas, o bien desde químicas, o bien desde informática, porque recordemos que la bioinformática se compone de 2 componentes, de biología, o químicas o similar, parte de ciencias naturales, e informática de informático, ¿no? Entonces, bueno, yo posteriormente hice un máster en bioinformática. Eso sí que también es conveniente realizarlo para la gente que se quiera dedicar a esto. Y tendrán que hablar inglés, eso seguro, porque todo este tipo de herramientas... Hay que al menos saber traducir en inglés. ¿Cómo se comunica usted con el doctor chino? Pues nos comunicamos por correo electrónico en inglés. En inglés. Evidentemente, sí, porque el chino yo todavía no. Pues tiene usted que aprender chino, si va a trabajar con los chinos. Ya veremos, a ver. Pues vamos a ver, ahora mismo estas aplicaciones de los conocimientos y hallazgos tendrán pues unas consecuencias, ¿no? Sí. ¿Para qué es importante este análisis en el diagnóstico? ¿Para qué? Sí, yo creo que las posibles aplicaciones de los conocimientos y hallazgos obtenidos en esta primera fase del proyecto, después de este análisis bioinformático, pues entre las posibles aplicaciones podrían estar el diagnóstico precoz o bien el diagnóstico de esta enfermedad, de la discapacidad intelectual. ¿Y cómo? Pues intentando seleccionar un panel de genes que sirvan como biomarcadores genéticos de la enfermedad.
Esto se hace para múltiples enfermedades, no solo este tipo de enfermedad. Se hace para cáncer, se hace para múltiples enfermedades. Esta sería una de las primeras o posibles aplicaciones. Otra sería, pues, el poder llegar a establecer o desarrollar una terapia o tratamiento, unos compuestos que, por ejemplo, actuasen en puntos críticos de los pathways o vías de señalización molecular que están alteradas y que acabamos de mencionar, ¿no? El poder desarrollar algún tipo de compuesto que interactúe en estos pasos críticos, pues podría ayudar a estos pacientes. Y luego, bueno, ya como futuros desarrollos un poco más lejanos quizás, y que se han hecho algunos intentos o unos primeros aproximaciones, estaría la posible corrección o edición de las alteraciones génicas con diversas técnicas, que algunas de ellas ya se han utilizado para alguna enfermedad, incluso esta he podido leer, como podrían ser pues el uso de oligonucleótidos o RNAs de interferencia antisentido, que de alguna manera bloqueen la región donde está la alteración genética y la célula se pueda saltar esa parte que está defectuosa y seguir con las partes que funcionan bien, ¿no? Evidentemente lo bueno de esto es que se podría aplicar para el estudio de otras enfermedades raras. Efectivamente, o sea, yo diría que para mí la conclusión más importante de toda esta charla o de todo este tema, ¿no?, que estamos tratando, y del trabajo que yo he realizado concretamente, la conclusión más importante que saco es que este procedimiento se podría aplicar para el estudio de cualquier enfermedad rara, obteniendo así una información muy útil y muy valiosa de la misma. Madre mía, qué avance. Tenemos a mi vera, a mi izquierda, se encuentra don